audiencia de Portafolio a un nuevo capítulo de Confesiones Empresariales, un nuevo formato y un nuevo podcast que tiene Portafolio en esta ocasión. Les traemos a un gran empresario, a un líder empresarial colombiano, el fundador de Agropecuaria Aliar La Facenda, Jaime Líbano, quien tiene una trayectoria de más de 45 años en todo este sector agropecuario y de nutrición humana en Colombia. Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Diana, por esta invitación y por darme la oportunidad de contarle a muchos parte de la historia de mi vida empresarial. Jaime, justamente queremos saber eso, su vida empresarial, pero iniciamos por una etapa que está cerrando, un ciclo que ya anunció. Usted ya deja la presidencia del grupo, de la empresa como tal. ¿Cómo se siente? ¿Qué vamos a ver ahora de Jaime Líbano? A ver, es tan importante lo que estamos haciendo en Aliar La Facenda, en asegurar la nutrición humana, que esto no es una cosa personal. Cumplo los 80 años. Antiguamente decían que a los 60 se tenía uno que retirar. A esa edad empiezo a crear la empresa, pero ya a los 80 años digo, necesitamos a una persona nueva, nuevos bríos. Buscamos y encontramos a un gran personaje que va a tomar las riendas, y yo me siento feliz porque hubo un ciclo en donde logramos hacer mucho, pero estoy seguro que vamos a hacer mucho más. Es más importante no lo que se hizo, sino lo que va a acontecer y lo que va a pasar, y va a estar bajo la dirección de un gran empresario que es Mario Restrepo. Lo buscamos como aguja en pajar y lo encontramos. Y estamos muy complacidos. Mientras tanto, yo estoy a disposición de Mario. Y yo voy a hacer una asesoría por el tiempo que él quiera y solo para responder lo que él me pregunte. Entonces, porque también es importante dejar hacer. De manera que en ese proceso no es la terminación de un ciclo, sino la continuación de un ciclo muy importante. Okay. Jaime, ¿cómo inicia usted a liderar La Facenda, o dónde inicia más bien su trayectoria? A ver, Aliar La Facenda es el resultado de una serie de eventos que ni siquiera fueron buscados. Yo me inicié con un tío que me llama y me dice: Jaime, tenemos un problema, es una distribuidora de Purina, hemos tenido 3, 4 gerentes, el último se va, vamos muy mal, le pido el favor de que venga a ver si nos ayuda. Yo había pasado un proceso en donde tuve un cáncer diagnosticado que me dejó en libertad de buscar un trabajo, y con ese empecé. Esa empresa se llamaba Videsa, era una distribuidora de concentrados, y empezaba a tener un poquito de pollo, y empezaba a tener, se sacrificaban 1000 pollos diarios. Esos pollos se vendían en Barranquilla, Cúcuta, y un cliente que había en Bucaramanga. Éramos socios de una incubadora y de una planta de sacrificio y un frigorífico. La incubadora, antes de que llegara, se la vendieron al otro socio porque estaban prácticamente quebrados. Y dije, bueno, asumo ese reto. El gerente que había me dijo: Jaime, hágame un favor, cómpreme mis acciones porque yo de aquí me retiro. Le dije listo, y le compré las acciones, que eran un 5%, y así empezó mi vida de trabajo con la parte avícola.
Al mes de haber entrado, ya había roto con los dos comercializadores que manejaban Barranquilla y Cúcuta, porque ellos eran los que ponían el precio, y el precio no podía subir y los costos subían y por eso estaba quebrada. Lo otro, acabé con la distribuidora de Purina, porque Purina, cada vez que crecían, entonces se lo daba directo a los clientes, entonces había que tener un formato de mucho trabajo y poco resultado. Y empecé a trabajar con todas las dificultades hasta ponerle las cuatro patas a la mesa y empezar a desarrollar. Abrimos el mercado de Bogotá, pero uno de los socios, el tío que me llevó, me dijo, yo ya me cansé de luchar con esto, yo voy a vender. Entonces, en la venta, ya estoy hablando, ya habíamos avanzado, ya teníamos todas las patas en la mesa, y me dijo que se le iba a ofrecer a alguien que no me parecía y que no iba a poder salir adelante con eso. Entonces le dije, si quiere vender, le ayudo, y empecé, y yo le ayudo a buscar un cliente que pague lo que es. Lo conseguimos, pero yo iba jugando a mi 5%, y cuando les dije, bueno, si ustedes lo compran, ¿qué pasa con mi 5%? Dijo, pues usted lo tiene que vender. Y dije, carambas, porque yo creo en el futuro de esto. Entonces dije, voy a ir a hablar con unos personajes, en los cuales uno era mi cuñado, y le dije, hay esta oportunidad de comprar esto, pero me tiene que decidir ya. Dijo, no, déjemelo pensar. Le dije, no puede pensar. Eso era un viernes, el lunes me voy para Bogotá a firmar. Conclusión, entraron de socio mi cuñado con el hermano. Ellos son hoy los socios que están agarrados en Avidesa por el manejo de McPollo, pero en esa operación yo me quedé con el 15% de la sociedad y ellos cada uno con el 40%, y mi hermana se terminó con un 5% porque papá tenía algo de unas acciones y entonces ella se quedó con eso. Desarrollamos y cambiamos el mercado de Colombia. El mercado del pollo era 7 kilos per cápita y había que subirlo porque, si ustedes se acuerdan, había un dicho muy antiguo que decía, ¿y quién pidió pollo? ¿Y por qué era tan caro? Porque se vendía el pollo entero. Entonces empezamos a ver cómo dividíamos el pollo, le quitábamos las vísceras, vendíamos alas, pechugas y todo, componer la venta total y abaratarlo, porque la pechuga podía ser más cara, pero había piezas que se podían vender más baratas. Y eso fue un éxito, y después todo el mundo lo hizo, y empezamos, y la empresa creció, y cuando empezó vino, digamos, hacia el año 95 o 96, soy presidente de FENAVI, la Federación de Avicultores. A mí me dejan el manejo solo, me dieron libertad completa, ni siquiera asistían, no habían juntas directivas, ni siquiera asistían a la asamblea, pero ya en el 2001 o 2 comienzan a decir, oiga, esto se creció, ya la compañía era la líder en Colombia, valía más que todas las otras inversiones que tenían. Entonces dijeron, vamos a sacarlo. Pero una de las cosas que yo ya había iniciado era ir a mirar cómo podíamos producir la soya y el maíz, que era la materia prima. Justo esa era una de mis preguntas, Jaime, y es, usted se obsesionó positivamente con algo que para el sector agropecuario tal vez era imposible, y era llegar a eso. A ver, yo me obsesioné con un tema, y es imposible que Colombia tenga seguridad alimentaria si tiene que importar los granos. Si tiene que importar los granos, el problema es que lo pueden producir muy barato en Iowa, pero mientras llega de Iowa
a Colombia y tiene que atravesar 3 cordilleras y llegar a una capital de donde hay una planta de concentrados y de la planta de concentrados llevar el concentrado a los sitios donde están los animales. Y como somos tan inteligentes, montamos las plantas de sacrificio de los animales otra vez en las ciudades, entonces volverlo a traer, y se volvió el pollo viajero. Y el 30% del costo de un pollo, y sigue siendo, y de un huevo, y de un cerdo, es transporte. Algo de transporte debe haber, pero imposible el 30%. El estudio que empecé a ver, dije, puede ser hasta un 5% si lo vamos poniendo en un clúster. Entonces ahí fue donde dijimos, no, vamos a ver si desarrollamos agricultura, y estudiamos mucho, pero finalmente el único sitio posible de tener extensiones y todo era donde todo el mundo decía que no se podía. Lo decían los habitantes del llano. Bien, allá no se puede hacer nada. Lo decía Corpoica, lo decía el Ministerio de Agricultura. Pero yo ya había ido muchas veces al Mato Grosso, al Cerrado Brasilero, vi cómo luchó esa gente, dije, hay una posibilidad, vamos a hacer un ensayo. Me encontré personas que me ayudaron, y esa es la verdad. La verdad es que mucha gente me ayudó, muchísima gente me ayudó. Entonces hicimos un ensayo en una finca prestada. El señor que nos prestó la finca le pareció tan interesante el programa que se independizó y empezó a producir. Pero como las cosas cuando a veces no salen, uno en esto tiene que tener paciencia. Entonces empezamos a sembrar, pero el argumento que sacaron los socios es que eso era una locura y que eso no podía ser. Entonces terminamos en una pelea muy fea con los hermanos Serrano por una cosa, porque ellos no sabían. En realidad, ellos me pidieron que les enseñara a manejar la compañía. Eso era muy simple, pero el problema es que no es cómo se maneja una compañía, es para dónde va la compañía, con dónde está el propósito de una compañía. Y ellos efectivamente me sacaron. Ya yo tenía el sitio en el llano, y dije, pues me voy a desarrollarlo. Primero me dijeron que no me compraban mis acciones, finalmente me las compraron, y con esa plata yo me fui a conseguir más tierra, ya a trabajar, y me dediqué al llano, y en ese momento ya iba a cumplir los 60 años. Entonces dije, bueno, me preguntó la señora, ¿dónde quiere celebrarlo? Siempre que hay cambio de década se hace una comida especial y un evento, y esta vez dije, en el llano. Y me dijo la señora, pero Jaime, ¿cómo se le ocurre? Allá nadie va a ir. Eso no se podía ir, no había carreteras. La carretera pavimentada llegaba hasta Puerto López, de ahí en adelante no había nada. Pero dije, necesito que el cumpleaños sea allá. Si vas tú y van mis hijos, con eso tengo suficiente. Pues la verdad, fueron como 60 personas. Y esas 60 personas, cuando llegaron a la celebración del cumpleaños, vieron, y se celebró en un plantío de maíz y de soya, floreciente y todo, y los logré emocionar. Y de ahí salieron los 2 primeros socios, que fueron Rafael Marín, que ustedes lo conocen mucho, un gran empresario, Marval; Rafael Ardila, que era de Raico, un gran empresario, un gran amigo, ambos, el uno mi vecino del lado derecho, el otro el vecino del lado izquierdo. Rafael Ardila llevó a los otros 2 socios a un grupo que yo los conocía mucho, que era Néstor Pérez y Alirio Cadena, y a Adolfo Botero de OVA.
Y los invité, les dije, venga, hagamos este proyecto. Y me compraron la idea. Y empezamos a desarrollar y nosotros montamos la planta de concentrados primera rústica, montamos el primer tratamiento de soya, porque la soya no se le puede dar directamente a los animales, requería un proceso. Montamos los animales, los primeros animales, y yo ya había decidido que la raza que íbamos a usar era Peisei. Eso lo había visto en Brasil, había hablado con la gente de Peisei de Brasil, pero aquí tenía un distribuidor que era el Grupo Contegral, y Fabio Andrés Aldarriaga, a quien yo conocía, con quien había peleado mucho, pero nos habíamos vuelto muy amigos. Él me dijo, Jaime, si usted se va con PIC, lo apoyo hasta la muerte. Entonces dije, bueno, listo. Entonces él empezó a mandarme ayudas con su gerente y todo, para darme ayuda, porque en el fondo yo era el cliente importante de un proyecto que como proyecto era interesante para él, hasta que uno de los gerentes me dijo, Jaime, ¿por qué usted no invita a Fabio a que venga a ver esto? Porque sonaba utopía, pero ya habían realidades. Entonces le dije, listo, lo invitamos, y fue y quedó enamorado del proyecto. Y dijo, cuando le mostré una finca, él se acordó de su padre, que fue de los que estuvo en las primeras aperturas del Urabá antioqueño, y vio cómo un sueño se podía desarrollar. Y dijo, Jaime, si usted no me deja la mitad de esa finca que le estaba mostrando, no lo vuelvo a ayudar. Entonces le dije, yo no lo traje a usted aquí a dividir, pero si usted quiere que sumamos, compre la finca del lado y las unimos. Entonces me dijo, ¿usted me recibiría de socio? Y le dije, sí, con condiciones. Dijo, ¿qué condiciones? Le dije, nunca dejaré que el grupo de ustedes va a tener más del 50%, porque lo que aquí es más importante es el propósito y no la lucha por quién se va a quedar con la empresa. Y haríamos un protocolo de socios. Entonces me dijo, Jaime, usted tiene un grupo de santanderianos muy querido, que ya los conozco a todos, pues voy a hacer un grupo. Y él invitó a Carlos Eduardo Mesa de Premex a formar parte. Entonces quedó un grupo antioqueño y un grupo santanderiano. Hicimos un protocolo de socios que hoy se conserva y hoy se tiene, es el 50% y el 50%. No quería que pasara lo que había pasado en McPollo, sí. Entonces empezamos a trabajar. El grupo que tenga la presidencia ejecutiva, el otro grupo tiene la presidencia de la Junta, el que tenga la presidencia ejecutiva no tiene la revisoría fiscal. La sede es y será por siempre Bucaramanga. Y es decir, resolvimos las cosas y las tonterías a veces que alejan a los socios para quedar unidos solo en el propósito. Y eso es lo que nos ha traído hasta ahora, y yo estoy muy contento con todos los socios que llevamos, porque aquí no fue el que quisiera, todos fueron invitados y todos comparten el propósito. Y eso después nos llevó, y lo que hubo después fue un desarrollo. Entonces ya se fue creciendo la producción de cerdos, ya meritaba tener una planta de sacrificios, ya meritaba establecer un mercadeo especializado, y esa es la historia que hoy ustedes conocen. Pero unas cifras: el pollo, que era el 7 kilos per cápita, pasa a 17, hoy es 38, y el cerdo cuando empecé era 3.5 kilos, y hoy ya vamos en 18. Pero esto no es solo una obra mía, sino que ya mis colegas, que pensaron algunos que con este proyecto se iban a quebrar, dijeron, no, vamos a ampliar el mercado. Porque el propósito no está
solo en subir esto. Lo que hemos logrado es que el paquete de carnes de 54 kilos ya vamos casi en 80, en 78. O sea, los colombianos están nutriendo mucho mejor con proteína que antes no tenían y hoy la tienen. Y creo que podemos subir hasta algo más, alrededor de 110 kilos o 120. Estamos tendiendo el consumo de cerdo. Muy rápidamente va a llegar a los 20 kilos. Llevamos 17 años creciendo a unas tasas estrambóticas. Y también ahora, al desarrollo agrícola y al desarrollo porcícola, hay un desarrollo ganadero que es una consecuencia y hay que aprovecharlo. Y tenemos, por ejemplo, convertimos todos los desechos industriales en leche y también estamos con la carne de res porque hay que aprovechar todos los lotes agrícolas y los que no son tan buenos para agricultura si sean para pastos, y estamos viendo que podemos transformar junto con Gabriel Jaramillo, que estudió la genética, y nos podemos ir con la genética y a desarrollarla de manera que cambiemos la estructura del ganado. El ganado también debe subir, el potencial en ganadería de exportación es altísimo. Okay, Jaime, ¿cuáles fueron, digamos, o sea, dentro de toda su trayectoria empresarial, pues que ya nos ha contado bastante sobre ella, los aciertos y los desaciertos, además de lo que ocurrió con Aviesa? A ver, todos los días uno como empresario tiene aciertos y desaciertos. Aquel que piensa que no se puede equivocar, es como si pensáramos que un niño que está aprendiendo a caminar no se puede caer. Pues si no lo dejamos caer nunca aprende a caminar. Lo importante es aprender de los desaciertos. Por ejemplo, yo no me arrepiento de todo ese tiempo en haber creado McPollo, pero me da tristeza que los que quedaron hayan perdido el propósito y hoy estén enfrascados en una lucha que están en los juzgados y todo, y se pelean hasta por quién fue el fundador, que no fue ninguno de ellos, y se están peleando por el poder. Sin ningún sentido. Perdieron el propósito. Entonces, por eso cuidamos tanto en la realización de la Facenda de que lo importante sea el propósito. Por ejemplo, yo, al cumplir los 80, yo mismo llamé a mis socios y les dije, yo creo que ya hay personas que lo pueden hacer mejor que yo, aprovecho que estoy bien y todo, y nos pusimos de acuerdo, porque el propósito y lo que mejor tiene Mario, que es quien está ahí, es que él está completamente identificado con el propósito. Por supuesto que va a hacer cosas diferentes también, porque no todos los caminos tienen que ser por donde uno diga. Lo importante es que el destino sea eso. Uno puede ir a otra ciudad por un pueblo o por otro pueblo, puede encontrarse piedras en el camino y les da la vuelta, o se devuelve y coge otro camino, pero lo importante es que el destino sí va. Y si estamos todos de acuerdo en el destino, pues todo lo demás serán problemas menores que podremos resolver. Retomando lo que hablaba hace poquito de la Facenda, ¿por qué la altillanura? La altillanura es porque en el fondo nosotros no buscábamos tierra, buscábamos dónde poder producir maíz y soya, que es la base de la nutrición humana. Hoy se consume más maíz que arroz, y si tú miras, toda la base es maíz y soya convertido en proteína animal, huevos, el pollo, las carnes, el cerdo. Entonces era tan importante que el propósito no era buscar tierras,
sino dónde poderlas producir. Colombia no tiene tierras tan generosas que den. Está el Valle del Cauca, que es fantástico, pero cuando tú dices, bueno, vamos a ver, porque para solucionar el problema se necesitan muchas hectáreas. ¿Cuánto vale una hectárea en el Valle del Cauca? No, Dios mío, pues no alcanza el presupuesto nacional. En Córdoba no alcanza el presupuesto nacional. Entonces, hay el único sitio donde hay unas tierras horribles, muy bonitas para tomar fotos, que se llama la Altillanura. Entonces dije, un momentico, yo conozco el Cerrado Brasilero porque en la investigación y todo fuimos al Cerrado, yo vi cómo transformaron esas tierras, y dije, intentemos, hicimos los ensayos, y los ensayos, sin que fueran buenos, fueron prometedores, es decir, sí se puede. Entonces, ahí fue donde arrancamos. Sí se puede, entonces arrancamos en una tierra que nos prestaron, ¿no? Y luego dijimos, bueno, vamos a ir creciendo. Entonces se tenía la primera tierra, y hoy ya hay un gran desarrollo, y ya llegaron los menonitas extranjeros, ya otros colombianos están produciendo bien, son personas excelentes que con mucho esfuerzo, porque lo que sí no ha habido mucho es apoyo del Estado, porque aunque todo el mundo quiere la seguridad alimentaria, entonces vienen los enredos que son más grandes que las soluciones. Entonces el país se le ha pasado en una discusión si sí o si no. Entonces que las tierras son esas tierras que son de los indígenas, porque los indígenas tenían esas tierras. Claro, en 1492 las tierras de ellos iban desde el Orinoco hasta el Pacífico, pero ellos eran recolectores, y recolectores hoy tienen un potencial mucho mejor, y ellos pueden producir. Hoy ellos tienen mucha tierra, pero no la producen. Nosotros sí estamos produciendo granos con ellos. Somos socios. Ellos tienen la tierra y nosotros tenemos la manera de producirla. Entonces, es para beneficio de todos. Entonces, es la demostración de que sí se puede. Y lo mismo con los pequeños y con los medianos. La entrada de los menonitas. Los menonitas figuran como si fueran grandísimos. No, lo que pasa es que son muchas familias, pero cada uno trabaja. Y hay maneras de que mucha más gente entra, si hubiera realmente un convencimiento de que se pueden hacer colonias, que se pueden hacer condominios. Pero la razón de eso, y fue fantástica, cuando no había vía. El doctor Luis Carlos Sarmiento ha ayudado porque está acercando a Bogotá con eso, y el principal centro de consumo de eso es Bogotá. Ha tenido que luchar con esa vía, pero ha habido momentos en que hemos durado 6 meses sin vía, y eso sí hubiera sido la quiebra. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan por esa vía es fabulosa. Se pavimentó. Hoy llegamos a todas las fincas por pavimento. Hoy tenemos electrificación en todas las tierras. Todo queda allá. Allá queda la planta de sacrificio, allá queda la planta de concentrados, allá queda la planta de extractora de aceite para poder sacar y dejar útil la soya. Estamos haciendo hoy la planta de biológicos, porque ese es un compromiso que tenemos con la naturaleza. Protegemos la biodiversidad, no tumbamos un árbol, no contaminamos ninguna fuente de agua, porque el compromiso y está hasta por protocolo de socios. Es obligatorio lo que estamos haciendo. Entonces, la Altillanura, ¿qué demostró? Que puede ser el potencial de Colombia. Ya están las pruebas ahí. Ahora, ¿qué se necesita? Que el país se vuelque y que deje de ser político. Es decir, la nutrición de los colombianos no tiene política. La salud no tiene política. La salud, nosotros necesitamos
estar sanos y tener clínicas y hospitales y todo para todos los colombianos. La educación debe ser de oportunidades para todos. Y lo mismo la nutrición. Entonces necesitamos que todos los estamentos empiecen a entender que la nutrición humana no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. Es una necesidad de los colombianos y tomar la decisión y reglamentar y dejar futuro. Jaime, yo tengo una pregunta y es, empezó con los pollos, siguió con los cerdos, ahora le está apostando a la ganadería bovina. ¿Por qué? O sea, ¿por qué metemos todos los animales en sus empresas? Porque son la base de la nutrición humana. Y jamás oirá que nosotros digamos, no coma pollo, coma cerdo. Nunca. Necesitamos que coman pollo y cerdo. El propósito es la nutrición humana. Entre más proteína, mejor desarrollo del cerebro de los niños. Las mujeres, cuando van a tener hijos, van a tener una mejor posibilidad. Y la nutrición es salud. Si mira, por ejemplo, todo lo que ha mejorado, este alargamiento de la vida, porque hace unos años el promedio de vida de un colombiano cuando nacía eran 52 años y ya vamos llegando a los 80. Entonces, ¿y qué es? Es salud y nutrición. Entonces, el propósito es ese. Ahora, que hay que basarse en unos pilares, sí. Tiene que un pilar económico, tiene que ser la posibilidad, tiene que ser rentable para que pueda crecer, tiene que ser equitativo, tiene que ser ecológico, tiene que trabajar con las comunidades. Entonces, hacer las cosas bien es muy tranquilizante y tenemos un equipo de trabajo absolutamente convencido del propósito, de manera que ese proyecto, que fue proyecto, hoy es una realidad, pero seguirá siendo proyecto porque va a ser mucho más grande, construido por todos, y no solamente por los socios, sino también por las comunidades alrededor, por otros proyectores. Las plantas van a seguir creciendo, de manera que eso ya fue para adelante. ¿Cuál es el sentimiento de la Junta ahorita que usted ya se va, que anunció su retiro? Están preocupados de que de golpe yo llegue a la Junta, porque como yo no he estado en la Junta, ¿no? Entonces, y me da miedo estar en la Junta, porque siempre he estado en la parte ejecutiva, entonces ahí, pero la verdad, los socios son fantásticos todos. Jaime, ¿qué va a ser el Jaime del futuro? El Jaime desde los 81 años. El Jaime, desde hace un año abrió una oficina. Anecdóticamente, yo no puedo ir a las oficinas de Aliar por un problema, porque no tengo dónde sentarme. La oficina que yo tenía es la de Mario, entonces hay una salita de espera muy chiquita. Si voy y me siento con alguien, no los dejo trabajar. Entonces yo abrí una oficina y en esa oficina me dedico a pensar en el futuro. Yo les tengo un cuento a los amigos, dije, aunque sea pongo una panadería, pero sería una panadería especial, ¿no? Que tuviera, pero en el fondo hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ahora estaría apoyando lo que sea dentro de la compañía. Tengo un compromiso con Mario y es de que yo, si él no me llama, yo no lo llamo. Si él me llama, con mucho gusto lo que necesite. Pero no puedo ser un estorbo y las decisiones no las voy a discutir. Entonces, en la oficina estaré para que me llamen, para atender personas, además para no quedarme en la casa todo el día, que me parece terrible. Jaime, ya para ir cerrando,
Usted como uno de los líderes empresariales como más importantes del país, ¿qué le dice a esos futuros empresarios, a los que se están formando, a los que ya tienen las riendas de muchas de las empresas? ¿Cuál es su legado? Yo lo que les diría es, crean, pero estudien. Y siempre he dicho que un empresario se enfrenta al riesgo, pero el riesgo tiene una relación biunívoca con el conocimiento. Y el ejemplo que siempre les pongo es, si a uno lo sueltan en Tokio sin ninguna ayuda con el teléfono, las probabilidades de que uno se pierda son altísimas. Pero si a uno lo sueltan, digamos, en la parte de Unicentro, en el caso de Bogotá, o en Bucaramanga, en mi caso, en el centro, aunque no tenga ninguna ayuda, yo no me pierdo. ¿Y cuál es la diferencia? Conozco Bucaramanga, conozco la zona de Unicentro, no conozco Tokio. De manera que si yo empiezo a estudiar y voy llenándome de conocimiento y de conocimiento voy bajando riesgos. Pero los riesgos hay que asumirlos y hay que aprender a equivocarse. Nos equivocamos todos los días, pero todos los días hay que empezar a pensar que esa equivocación es un aprendizaje también y que debemos tratar de no equivocarnos y por lo menos de no repetirlos. Jaime, muchas gracias por participar con nosotros en este muchas gracias a ustedes por darme este espacio y siempre estaré disponible para ustedes. Gracias, Jaime. También le damos las gracias a toda la audiencia de Portafolio por acompañarnos. Los invitamos a seguir viendo todos nuestros productos y formatos en portafolio.co. Este es un nuevo formato que estará a partir de ahora en todas las redes, pero también en YouTube.